Okay, welcome everybody. Que buenos días a todos. We are almost at the end of the school. Ya casi terminamos la escuela. And this teaching actually Y esta enseñanza, de hecho, is actually teaching number 34. es la enseñanza número 34. Yes, I've been keeping track of. Sí, yo he estado contando cuántas enseñanzas hemos tenido. And so it's a lot of teachings. Han sido muchas enseñanzas. So with this teaching Y con esta enseñanza, and with all of the other teachings that are going to happen throughout the next weeks, y con todas las demás enseñanzas que van a pasar las siguientes semanas, make sure that you put it into practice. manténganse seguros de que estén poniéndolo en práctica en sus vidas. And I think it might be difficult Y tal vez sea difícil, because you're receiving so much teaching. porque aquí recibimos muchísimas enseñanzas. So you don't have that much time to actually walk in those teachings. Así que a veces no tenemos mucho tiempo en caminar en esas enseñanzas. But hopefully you do. Hopefully you do that. Pero ojalá puedan hacerlo después también. And then once the school is over, Y cuando termine la escuela, if you were taking the notes, si están tomando notas, then maybe you can review them. tal vez puedan revisarlas. Or if you were not taking the notes, O si no están tomando notas, then maybe just refresh your memory solo refresquen su memoria by watching the teachings on YouTube. mirando las enseñanzas en YouTube. They're uploaded on the La Última Reforma YouTube channel. Todos están en el canal de La Última Reforma. So that's the Spanish one, that's not the English Y one. ese es el de español, no el de inglés. But as you can hear, there's English and Spanish, so whatever language you speak, you'll understand. Así que, Spanish. como pueden ver, hay inglés y español mientras estamos aquí, así que no hay ningún problema para nadie. So teaching number 34. Así que la enseñanza número 34. Okay, let's pray. Vamos a orar. And thank you, Lord, for your word. Gracias, Señor, por tu palabra. I ask that you would reveal yourself to us, Espero que te reveles a nosotros hoy, that you would speak to us, que nos hables, you would teach us que nos enseñes, on this topic of communion. y que en esto sobre la Santa Cena, Señor. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. So as with all of the other teachings, Como con todas las anteriores enseñanzas, there's always an argument to build. siempre hay un argumento para construir. There is a truth to be revealed, Hay una verdad que debe ser revelada and then a practical way to walk it out. y la manera práctica de cómo vivirlo. I like to organize my notes Me gusta organizar mis notas in very specific sections. en secciones específicas. So I'll write down here on the top the title of the teaching, Así que voy a escribir aquí el título de la enseñanza and then I'll keep on writing the numbers of sections as we go through different sections. y voy a escribir las secciones mientras estamos pasando por ellas. So if you would like to organize your notes, Así que si les gusta organizar sus notas, feel free to follow the same sections. siéntanse libres de seguir las secciones que vamos a poner aquí. So here we have the title, Communion, Así que el título es, vamos a hablar sobre la Santa Cena, and we'll la start comunión. with introduction. Y vamos a hablar primero, vamos a dar una breve introducción. There's a few things on this topic that are going to introduce us. Hay dos cosas en esto que debemos de introducir. So the first thing is La primera cosa es that the basis of community que la base de la comunidad is the communion. es la comunión, And Santa Cena. we'll look at it and we'll understand. Y lo veremos y lo vamos a entender. Originally, Originalmente, that was the center. eso era el centro, la Over comunión. time, Pasando el tiempo, people started to gather around preaching, la gente, se empezó a enfocar todo alrededor de la prédica. And so today, when we look at the churches, Y ahora cuando vemos a las iglesias, and both the traditional and house churches, en las tradicionales, incluso las casas y iglesia, it became so common se convirtió en algo muy común that the main goal of coming together que el objetivo principal de juntarnos is to share or hear the word of God. es solo de compartir y escuchar la palabra de Dios. And so this is not exactly how it used to be in the early church, Y así no solía ser en la primera iglesia, en la iglesia primitiva. and it will be all clear. Y todo va a estar más claro. So for that introduction, I'll just put that one point, Vamos a poner en ese primer punto en la introducción that the basis of community, que la base de la comunidad the basis of community is communion. es la comunión, la Santa Cena. The next section is the center of fellowship. La siguiente sección es el centro de la comunión y comunidad. So we are going to expand on this first idea. Y vamos a expandir sobre esta primera idea. How was communion at the center?
cómo era la Santa Cena el centro. So the reason why when we read in the Bible they gathered together was to have the communion. I'm sorry? The reason why they gathered together La razón por la cual la gente se juntaba was to have the communion. es para tener la Santa Cena. They broke bread together. Ellos partían el pan juntos, They had that supper together with Jesus. tenían esa cena con Jesús. So look at a few verses Así que vamos a ver unos cuantos versículos that show us exactly that. que nos muestran esto. So let's go to Acts 27. Vamos a ir a Hechos 27. In Acts 20, verse 7, it says this. En Hechos 27 dice esto. Now, on the first day of the week, En el primer día de la semana, when the disciples came together to break bread. cuando estábamos reunidos para partir el pan, Okay, so this is what they came together. y así que aquí podemos ver que a esto se juntaban a hacer. They came together to break bread, Se juntaban para partir el pan, to have food together. para tener comida juntos. And continuing on reading, Y si continuamos leyendo, Paul, ready to depart the next day, Pablo les hablaba pensando en salir al siguiente día spoke to them and continued his message until midnight. y prolongó su discurso hasta medianoche. So there was the preaching and the word Así que sí vemos que está la predicación y la palabra de Dios that Paul gave them, que también Pablo les dio, but they primarily came together first pero primeramente se reunieron to break bread, to para eat partir together. el pan y comer juntos. So as Torben often explains with a person of peace, Como Torben explicaba con la persona de paz, that when you sit down together and eat, que cuando se sienten y comen juntos con esas personas, there's something special about it. hay algo especial cuando hacemos eso. Something very different Algo muy diferente from just sharing the gospel with a person right there on the street que solo compartir el evangelio con una persona en la calle, versus taking them and sitting down a comparación de ir con ellos y sentarnos and having a meal together. y comer juntos. Let's go to 1 Corinthians 11:20. Vamos a 1 Corintios 11:20. So 1 Corinthians 11:20. 1 Corintios 11:20. Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper, Por cuanto cuando se reúnen esto, ya no es para comer la cena del Señor. So here's another scripture that gives us a light Aquí hay otra escritura que nos da una luz, that coming together to one place, que se juntaban para ir a un lugar, it's to enjoy the Lord's Supper. era para en realidad solo disfrutar la cena del Señor. And then let's jump 6 verses later. Y si saltamos 6 versículos después, So 11:26, al 11:26, it says, "For as often as you eat this bread and drink this cup, porque todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, you proclaim the Lord's death till he comes." proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. So there is this Lord's Supper Así que está esta cena del Señor that we are joining into que nos estamos juntando each time we come together to break bread, cada vez que vamos a partir el pan juntos, and that we do that y hacemos eso proclaiming his death para proclamar su muerte till he comes. hasta que Él venga. So we are still in it. Así que todavía estamos en eso. We're still a part of the same coming together, the same breaking of bread that Paul gives the instructions to Corinthians. Todavía estamos en ese mismo sentir, en ese mismo de juntarnos y a partir el pan, como dice aquí Pablo a los Corintios. So I'll write down here Acts 27. Así que voy a escribir Hechos 27, los versículos que leímos. Verse 20. Versículo, Chapter 20, verse 7. capítulo 20, versículo 7. Then we have 1 Y Corinthians, luego está 1 Corintios 11, Corinthians 11, verses 20 and el versículo 20 y el versículo 26. 26. And then we have Acts 2:46. Y luego tenemos Hechos 2:46. Is it 46? No, sorry, 42. Perdón, 42. Acts 2:42. Okay, so let's go to Acts 2:42. Vamos a Hechos 2:42. It says here, "And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, in the breaking of bread, and in prayers." a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. So we see 4 things, Aquí vemos 4 cosas. and one of those main events of coming together, Y una de esas 4 cosas por las cuales se juntaban, that they continued on steadfastly, que continuaban continuamente, is in breaking of bread, es en el partimiento del pan, having the communion together. teniendo la comunión juntos. So what we see Lo que vemos from this de esto to now ahora is that somehow the pulpit es que de alguna forma el púlpito came in vino and the table came out. y la mesa se fue.
So now we gather around the pulpit. Ahora solo nos juntamos alrededor del púlpito. And so that shouldn't be like that. Yes. Exactly. Y no debería de ser así exactamente, Because the part of the apostles' doctrine porque la parte de la doctrina de los apóstoles is in the same as the fellowship and breaking of bread and in prayers. está en el mismo lugar donde habla sobre el partimiento del pan, la comunión y la oración. And so we don't want to do this. Y no queremos hacer esto We don't want to, as a house fellowship, let's say, como, digamos, como una iglesia en casa. to remove the pulpit No queremos remover el púlpito because we don't like it, it's not porque no right, nos gusta, no está bien, and then be left without anything. y quedarnos sin nada. Like there should be a table coming in that place. Debería de haber una mesa también en ese lugar. And so, talking in general about the school, Hablando en general sobre la escuela, I believe all of these things are happening in the school. yo creo que todas estas cosas que vemos aquí en Hechos 42, en Hechos 2:42 están aquí en la escuela. Yeah, in the sense of that we have the teaching, as I said, this is teaching number 34, En el sentido de que tenemos de enseñanza, como dije, esta es la enseñanza número 34 que tenemos. and breakfast this morning Y tenemos el desayuno en la mañana. was like breakfast 64 maybe, Fue como el desayuno 64 tal vez. where we sat together and ate breakfast Donde together. todos nos hemos sentado juntos a comer el desayuno. Okay, so we have those scriptures Tenemos las escrituras that gives us a picture how the breaking of bread, sitting down together, communion was so important to them. de cómo la Santa Cena, la comunión y partir el pan era muy importante para la primera iglesia. And they had that in mind every single time they gathered. Y tenían eso en mente cada vez que ellos se juntaban. Now let's move on to the next section, Ahora vamos a ir a la siguiente sección. which is that communion is not a symbol. Que la Santa Cena no solo es un símbolo. So we're going to talk about it. Y vamos a hablar al respecto a eso. So as we know, Como sabemos, as has been mentioned in the previous teaching, y como ha sido mencionado en enseñanzas anteriores, that one of the most common schemes of the enemy que una de las cosas o engaños que el enemigo ha puesto is to take you from one deception to the other, es de tomarte de un engaño a otro, from one extreme to the other de extreme. un extremo a otro extremo. So just like with baptism, Así que igual como el bautismo, communion is not just a symbol. la Santa Cena no es solo un símbolo. When we go under the water, Cuando vamos debajo del agua, something miraculous happens. algo pasa. God wants to do it in the water, Dios quiere hacer algo en el agua, not before the water no antes del agua or after, o después, but in the water. sino en el agua. So this is how God does things. Y así es como Dios hace las cosas. In that water, you're made free from the bondage of sin. En esa agua nos hacemos libres de la atadura del pecado. You know, you're buried, you're raised up to the new life. Somos enterrados, nacemos una nueva vida. Is the water special? ¿El agua es especial? No. No, It is Jesus who es does it. Jesús quien lo hace, But he does it in the water. pero Él lo hace en el agua. So communion Así que la Santa Cena is not just a symbol of remembering what Jesus did for us. no solo es un símbolo para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. So the same way as we see that baptism is what God does for us in that moment, Así que como vemos que el bautismo es lo que Dios hace en ese momento, it's the same. es lo mismo con la Santa Cena. It is that miracle that God is going to perform. Es ese milagro que Dios va a hacer. So God wants to do something for you. Así que Dios quiere hacer algo para ustedes. The same way as in water baptism. De la misma for you, forma que lo hace en el bautismo en agua, que lo hace para nosotros, He wants to do it the same way in communion. Él lo quiere hacer de la misma forma cuando tomamos la Santa Cena. So it is not us doing it for ourselves, as in water baptism, trying to wash ourselves clean, No es como que lo hacemos por nuestra cuenta, que nos lavamos, que vamos a esas aguas del bautismo para ser lavados, but it's through that faith. sino es a través de esa fe. So you have to have faith, Así que tenemos que también tener fe and then you expect. y esperamos algo. So first you have to have the understanding Primero tenemos que tener el entendimiento of what water baptism is. de que es el bautismo en agua, You believe in it, lo creemos and because you believe in it, things are going to happen. y porque creemos, cosas suceden en esa agua. So the same with communion. Y es lo mismo con la Santa Cena. So the other extreme, El otro extremo, from symbol going all the way to what Roman Catholics practice, del símbolo a lo que hacen los católicos, por ejemplo, where Catholics believe that every single time that they break bread in the church, que los católicos creen que cada vez que parten el pan en la iglesia, this bread literally becomes flesh and blood of Jesus. que el pan y el vino se convierten literalmente en la sangre de That Jesús. every time they have the service,
que cada vez que tienen el servicio, Jesus is being crucified. Jesús está siendo crucificado. And so that's not what it is. Y eso no es lo que es. It's just a bread Es solo un pan and wine. y vino. The same way as water De la misma forma que el agua, in water baptism en el bautismo en agua, is just water. es solo agua. It's not powerful water. No es agua poderosa o agua bendita. So this is important to understand, Y esto es importante que entendamos, that we approach these topics and these practices from the Bible que nos acerquemos o veamos estas prácticas que están en la Biblia with the right understanding con and faith, con el entendimiento correcto y con fe. and God will do something special, Y Dios hará algo especial, as we see He does in water baptism. como vemos que lo hace en el bautismo en agua. We cannot separate No podemos separar the spiritual from the natural, lo espiritual de lo natural, like the Greek mindset does. como la mentalidad griega hace, It just doesn't work. porque no funciona. This is where people struggle with believing that water baptism is more than a symbol, Aquí es donde la gente batalla mucho de ver el bautismo más que solo un símbolo, because they have just such a strong separation of like, okay, water is physical, but how is it supposed to impact me spiritually? porque hay una separación grande que hacen de que el agua es algo físico, pero cómo tiene que pasarme algo en lo espiritual que es So sobrenatural. that's why we need to understand that these two are together, Y tenemos que entender por eso que las dos cosas van a la mano, the spiritual and the natural. lo espiritual y lo natural. We see examples of, for example, anointing oil. Y lo vemos, por ejemplo, cuando hacen unción con el aceite, We see the handkerchief of Paul, vemos like piece of cloth. el pañuelo de Pablo, We see the shadow of Peter. vemos la sombra de Pedro, We see the spit of Jesus, vemos cuando Jesús escupió, and also bones of Elijah. y también los huesos de Elías, We see all of those Todas esas natural, y physical todas things esas cosas naturales que eran algo físico that end up having a spiritual impact. tienen un impacto espiritual. So it's not the power in the physical things, Y no es el poder en las cosas físicas, but it is God's power. sino es el poder de Dios. Because looking at those things and attributing Porque mirar esas cosas y atribuirles power to the physical things el poder a las cosas físicas turns into an occultism, se convierte en algo como ocultismo. turns into worshiping those natural things. Se convierte en adorar esas cosas naturales. But because we live in a natural world, Pero porque vivimos en un mundo natural, God chooses to use Dios escoge usar physical things cosas físicas to move with His power. para moverse en su poder. So the power comes from God, Así que el poder viene de Dios and the obedience y la obediencia and the action, the doing, y el hecho de la obediencia y el hacer algo comes from us. viene de nosotros. Okay, just like with anointing people with oil for healing, Como ungir a gente con aceite para sanidad, just like with water baptism, como con el bautismo en agua the same with communion. y lo mismo con la Santa Cena. So with the notice symbol, hopefully you've taken some notes on it. Espero que hayan puesto unas cuantas notas sobre esto Let's kind of summarize. y vamos a resumirlo un poquito. I'll just put here Solo voy a poner aquí God's power el poder de Dios works funciona through the natural. a través de lo natural. But since you've heard everything that I just said, Pero como han escuchado todo lo que ya dijimos, you understand what I mean by this. ustedes entienden a qué me refiero con esta oración. It has to do with, with the point that it's not a symbol. Y tiene que ver con el punto de que no solo es un símbolo. So it's not just a physical symbol, Así que no solo es un símbolo físico and it's not a super powerful magical something, y no es object, un objeto mágico y poderoso nada más, that the bread is just so magical, de que el pan es muy mágico, but it's just a natural pero es algo natural that God works through. que Dios utiliza para mostrar su poder. Now let's talk about the unworthy manner of receiving communion. Así que vamos a ver de la manera que no es digna de hacer la Santa Cena. And this is something that, how to say it? I would say this is something important. Y yo diría que esto es algo importante.
if you've grown up in Christian circles, si has crecido en círculos cristianos, you understand, like you've heard this. tú has escuchado esto You've been maybe even scared about it, y quizás has tenido temor a veces de esto. and maybe you've had the understanding of it. Y quizás tuviste el entendimiento de esto, But let's look at the Bible pero vamos a ver lo que dice la Biblia. and let's see what it says about taking communion in an unworthy manner. Vamos a ver qué dice sobre tomar la Santa Cena de una manera que no es digna. So we'll go to 1 Corinthians 11, Vamos a ir a 1 Corintios 11, verses 27. versículo 27. So the first section is 27 through 29. Así que la primera sección es 27 al 29. Oops. Okay, verse 27. Versículo 27. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. De manera de que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Okay, so when you eat in an unworthy manner, Así que cuando comes de una manera indigna, you become guilty te conviertes en culpable of the body and the blood of the Lord. del cuerpo y de la sangre del Señor. Verse 28. Versículo 28. But let a man examine himself, Pero, por tanto, examínense cada uno and so let him eat of the bread and drink of the cup. y entonces coma del pan y beba de la copa. Okay, so it's good to eat of the bread and drink of the blood. Así que aquí está diciendo que es bueno comer el pan y tomar la copa. He's just saying, examine yourself Solo está diciendo que antes de hacerlo nos examinemos los unos a los otros and then do it. A nosotros. Enjoy. y que luego lo hagamos, que lo tomemos. For he who eats and drinks in an unworthy manner Porque el que come y bebe sin discernir correctamente eats and drinks judgment to himself. el cuerpo, quien bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Not discerning the Lord's body. Ya. Oh, you finished? Okay. Not discerning the Lord's body. Okay, so we see an issue that Paul is addressing here. Así que vemos un problema que Pablo está trayendo a la mesa aquí, que está mostrándoles That there is some individuals, que hay algunos individuos en la iglesia, that there is a possibility. que hay una posibilidad, There is a possibility not to discern the Lord's body. que hay una posibilidad de no discernir el cuerpo del Señor. And when you don't discern the Lord's body, Y cuando no lo decides correctamente, it's called an unworthy manner. se llama, por eso dice que lo beben de una manera indigna. And that unworthy manner Y esa manera indigna brings judgment on you. trae juicio sobre las personas You become guilty. y se convierten en culpables. Continuing on, verse 30. Y luego si vamos al versículo 30, For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. y por esa razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos no duermen. For if we would judge ourselves, we would not be judged. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. But when we are judged, we are chastened by the Lord, Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina that we may not be condemned with the world. para que no seamos condenados con el mundo. So we see that the judgment, Así que vemos que el juicio, right here in this verse, aquí en este versículo, is explained as the chastening by the Lord. It's explained as the chastening by the Lord. explica como que el Señor nos disciplina For the purpose para el propósito of not being condemned with the world. de no ser condenados con el mundo. So even receiving the communion in an unworthy manner, Incluso si comemos o tomamos la Santa Cena de una manera indigna, God uses it to chasten you, Dios a veces lo usa para disciplinarnos so that cuando lo you hacemos may así, not be condemned with the para world. que no podamos ser condenados como el mundo. And just in the moment, everything will make sense. Y en un momento todo va a tener sentido. So it's okay. Verse 33. Versículo 33. Therefore, my brethren, Así que, hermanos míos, when you come together to eat, cuando se reúnan para comer, wait for one another. espérense unos a otros. But if anyone is hungry, Pero si alguien tiene hambre, let him eat at home, coma en su casa, lest you come together for judgment. para que no se reúnan para juicio. And the rest I will set in order when I come. Los demás asuntos los arreglaré cuando llegue. So we see that what was happening Así que lo que vemos que lo que estaba pasando is that people would not wait for each other. es que la gente no esperaba los unos por los otros. There was a meal prepared, Había un alimento que estaba preparado and they wouldn't do that. y ellos no hacían eso, no se esperaban. One would start at this time, Uno empezaba en un momento, the other at a different time. el otro en otro momento. Earlier on in the chapter, Y si vamos para atrás en el capítulo, we see that they would get drunk, vemos que se emborrachaban and they had a good time together. y tenían un buen tiempo. But Pero
Then there were other people Luego habían otras personas that would come in, let's say, a little bit late, que venían, digamos, un poco más tarde and there would be nothing left for them. y no había nada para ellos. So one group of people were drunk, Así que un grupo de personas estaban borrachos and the other was hungry. y el otro tenía hambre. So this is what we have to take very seriously, Y esto es algo que tenemos de tomarnos muy seriamente, because this is the issue. porque este es el problema. But Pero I don't see it at the school, no lo veo en esta escuela, because we have the bell, porque tenemos la campana there is rules y hay reglas for breakfast, para el desayuno. 2 bacons per person. Hay dos panes para las personas, So o dos tocinos por persona, perdón. we are doing very good. Así que estamos haciendo muy bien. I just wanted to make that clear. Solo quería dejar eso claro. But in church in Corinth, Pero en la iglesia de Corinto, they were not doing well. no estaban haciéndolo. So when we think about communion Así que cuando pensamos en la Santa Cena o la and we comunión, think about this unworthy manner, y pensamos en esta manera indigna que mencionaba we aquí think en like, Corintios, oh, I have to examine myself. y decimos, oh, tenemos que examinarnos a nosotros Otherwise, mismos. there's going to be guilt on me. Si no va a haber culpa en mí, I'll be judged. voy a ser juzgado. So we are thinking about the Lord's body, Así que estamos pensando en el cuerpo del Señor, about Jesus on the cross. sobre acerca de Jesús en la We're cruz, thinking y seriously. estamos pensando en eso seriamente. But the Lord's body that Paul is talking about, Pero el cuerpo de Jesús que Pablo estaba hablando, and he's talking about the body of Christ on the earth. está hablando del cuerpo de Cristo en la tierra. Just like we see here Como vemos aquí, in verse 34. en el versículo 34. Right? They are not discerning, they're not realizing No están discerniendo, no se están dando cuenta that their selfishness que su egoísmo to enjoy food de disfrutar la comida causes other people causa que otras personas to be hungry. tengan hambre. And so where is the communion Así que ¿dónde está la comunión? if some people can eat and the others Si don't un have grupo de anything left? personas comen y el otro no puede, los otros no pueden comer. So that communion is missing. I mean, it's not correct. Así que la comunión ahí no estaba correctamente. So this is what we are to discern. Y eso es lo que tenemos que discernir. We are to look at the body of Christ here on the earth, Tenemos que ver el cuerpo de Cristo en la tierra, the church, our brothers and sisters, la iglesia, nuestros hermanos y hermanas, and realize, wow, we are one part, y, like one whole, y darnos cuenta que somos parte del cuerpo de Cristo. and discern, like, okay, we are together. Y discernir, ok, estamos juntos. And so what they were doing, Y lo que ellos estaban they were haciendo, not doing that. They were not discerning. ellos no estaban discerniendo, no estaban entendiendo They didn't see their brothers and sisters going hungry. y no veían a sus hermanos y hermanas que se estaban muriendo de hambre. They missed the whole point Y perdieron todo el punto of why we are together. del por qué nos juntamos. So this is the unworthy manner. Así que esta es la manera indigna de hacerlo. And let's put here a point Vamos a poner aquí un punto that we are to discern. que debemos de discernir. We are to discern. We are to discern the body of Christ. Que debemos de discernir el cuerpo de Cristo. I think it's still amazing Yo creo que es increíble that right here it says in verse 32 que aquí dice en el versículo 32 that this unworthy manner, que esta manera indigna, this guilt and judgment esta culpa y juicio is for you es para que nosotros to be chastened so that you are not condemned, seamos disciplinados, para que no seamos condenados con el mundo, so that repentance. para que pueda venir arrepentimiento a nuestras vidas. Now let's go to the Lord's body. Así que vamos a hablar sobre el cuerpo del Señor So we're going to talk more about the Lord's body. y vamos a hablar más sobre esta ahorita. Let's go to chapter 10, 1 Corinthians 10. Vamos ahora a 1 Corintios 10, vámonos para atrás. So we are just going a little bit earlier. Es que nos vamos un poquito antes. So 1 Corinthians 10, 16. Vámonos a 1 Corintios 10, 16. So what it says here. ¿Y qué dice aquí? The cup of blessing which we bless, La copa de bendición que bendecimos, is it not the communion of the blood of Christ? ¿no es la participación en la sangre de Cristo? The bread which we break, El pan que partimos, is it not the communion of the body of Christ? ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? For we, Puesto que though many, are one bread and one body. el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos en un cuerpo, For we porque all todos partake of that one bread. participamos de aquel mismo pan. Okay, so we'll put some notes there, but I forgot to put for the previous point. Y First voy a poner unas cuantas notas y se me olvidó poner la escritura del anterior punto, así que lo voy a poner ahí.
Yeah, I'll put here verses 27 through 34. Okay, so what did those two verses say in chapter 10? Así que, ¿qué están diciendo esos versículos en el capítulo 10? That the bread Que el pan is broken for us, es partido por and it nosotros symbolizes the body of y Christ. simboliza el cuerpo de Cristo. We are now the bread. Nosotros ahora somos el pan. So his body was broken on the cross for Así us, que su cuerpo fue partido en la cruz por nosotros. and now we are it. Y nosotros ahora somos el cuerpo en cierto sentido. So when a brother sins against you, Así que cuando un hermano peca en contra tuya o hacia ti, against, brother sins against a brother, o otro hermano peca a otro hermano, peca a otro hermano, Jesus starts to take it personally. Jesús lo empieza a tomar personalmente. So it's no longer that an individual is sinning against individual. No es ahora que un individuo peca contra otro individuo. There's a community Hay una comunidad and a union. y una unión. So when Paul was persecuting individual Christians, Así que cuando Pablo estaba persiguiendo a cristianos que eran cristianos personalmente a uno, individuos, Jesus revealed himself to him Jesús se reveló a él in a very strong way, de una manera muy fuerte, where it's clear that him persecuting the body of Christ, individuals in the body, was basically Jesus. que el hecho de que Pablo estaba persiguiendo a cristianos, a individuos que eran cristianos, era básicamente perseguirlo a Jesús, perseguirlo a él. So that's why he asked him, "Why do you persecute me?" Y por eso Jesús le preguntó, ¿por qué me persigues? So we see this idea of us being now the bread, the body. Y vemos esa idea de que nosotros somos el cuerpo del pan. And then we see that Jesus' parable Y luego vemos la parábola de Jesús of the sheep and the goats. sobre las ovejas y los cabritos. In the same way, De la misma forma, Jesus takes it personally, Jesús se lo toma personalmente, what we do personal, lo que hacemos and what we don't do y lo que no hacemos to other brothers and a sisters. otros hermanos y hermanas. So we are his body. Así que somos su cuerpo. That is the reason why there is this personal attitude from Jesus, that he takes it personally. Porque Jesús toma esta actitud muy personal, se lo toma muy personal cuando algo pasa contra su cuerpo. So if we step into that, Y si nos paramos en esto, in that same mindset that Jesus en esa has, mentalidad de Jesús, the same mindset that Jesus has about his body que here on the earth, la mentalidad que Jesús tiene sobre su cuerpo aquí en la tierra, then there will be respect, va a haber respeto, there will be holiness, va a haber santidad, there will be serving one another, va a haber servicio los unos a los otros, because we are recognizing porque reconocemos that as I'm doing to this brother, que como le estoy haciendo a este hermano, como lo the estoy way I'm tratando, treating him la manera en la que trato a este hermano is as if I'm treating es Jesus, como si yo estuviera tratando a Jesús aquí en la tierra, because we are one, porque somos uno, the body of Christ. somos el cuerpo de Cristo, Okay, so that's the importance. y es de importancia. So rejecting someone Así que rechazar a alguien is not against that individual, no es en contra de ese individuo, is against Christ. sino a Cristo. Not leaving enough food for an individual No darle no dejar comida suficiente para ciertas personas it is not leaving enough food for Christ. es no darle comida a Jesús. So with that, Así que con eso we can discern properly podemos discernir apropiadamente that, okay, we are the Lord's que body. nosotros somos el cuerpo de Cristo. So we start to submit to each other Y empezamos a someternos los unos a los otros in the fear of the Lord. en el temor del Señor. Because if everything that we do to each other, Porque si todo lo que hacemos contra los unos a los otros we do it in the name of Jesus, lo as if we've hacemos en done it to Jesus, lo hacemos en el nombre de Jesús, then there is reverence. entonces hay reverencia. Not because someone has such a higher position than you, No porque alguien tiene una posición muy alta, but you're just simply recognizing sino reconocemos simplemente that we are part of one body. que somos parte del mismo cuerpo. So we cannot reject one another Y así que no podemos rechazarnos los unos a los otros just because of our preference. solo por nuestras preferencias, We work through things. sino trabajamos las cosas. We have relationships Tenemos relación los unos con los otros. and struggles that come, Y sí hay dificultades que vienen, and we go through them to make them right. pero tratamos de ir a través de ellas para poder hacer que las cosas estén bien los unos con los otros. Because we're one body. Porque somos un cuerpo. So when we have communion, Así que cuando tenemos la Santa Cena, we break this bread rompemos este pan and we realize y nos damos cuenta that it is you and I, que somos tú y yo. and we stand in a very honest place. We become honest. Y nos paramos en un lugar de honestidad, somos honestos.
Because like who would not want to serve Jesus? Porque ¿quién no quiere servir a Jesús? Who would not want to submit to Jesus? ¿Quién no quiere someterse a Él? Who would not approach Jesus with the fear of God? Reverence. ¿Quién no va a acercarse a Jesús, al cuerpo de Jesús con reverencia? So we now take that same thing, Ahora tomamos esa misma idea, the honesty, submission, fear of God, la honestidad, el temor de Dios and we realize, we y discern, la sumisión, y nos damos cuenta con este discernimiento this is how I'm supposed to treat every single brother and que sister. así debo de tratar a todos mis hermanos y hermanas. So in this point, Así que en este punto I'll write down 1 Corinthians escribiré 1 Corintios, el versículo que leímos, el 10, del 16 al 17. 17. What else should I put there? I'll put a quick note Pondré una nota that we are que nosotros somos one body. un cuerpo, el mismo cuerpo. And of course, there's so many more points Y obviamente hay muchos más puntos about how does Jesus see it, de cómo Jesús lo how he ve, looks at his body, cómo Él ve a su cuerpo en la tierra, this aspect that he takes things personally. este aspecto de que Él toma estos asuntos And personalmente, whatever you do to the least of the brothers, y cualquier cosa que le hagas a algún hermano it is as if you've done it to Jesus, es como si se lo hubieras hecho a Jesús, and it's serious. y es algo serio. Now we go to the washing of the feet. Ahora vamos a ir al lavamiento de los pies. Okay, so Julian, can you bring out the buckets? Así que Julián, ¿puedes traer las cubetas? No, we're going to talk about it. Es cierto, vamos a hablar de eso. Okay, so washing El lavamiento de los pies. of the feet. So let's talk about what did Jesus do to his disciples. Así que vamos a hablar de lo que hizo Jesús a sus discípulos. So they have the Last Supper. Así están en la última cena. They have this Passover dinner. Tienen esta cena de... se me olvidó la palabra. Pascua, gracias. And Jesus takes the towel, the clothes, Y Jesús toma este trapito, and the water, y el agua, and he washes his disciples' feet. y él lava los pies de sus discípulos. And there is a moment Y hay un momento where Peter says something. donde Pedro dice algo. Actually, let's just go there. Let's take a look at Y it. de hecho vamos a ir directo ahí y leamos lo que dice. So John 13. Así que Juan 13. So I'll just start reading from verse 1. Voy a leer desde el versículo 1. And when you find the place, then you can just join in reading. Así que cuando lo encuentren pueden leer junto con nosotros. Okay. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. And supper being ended, the devil, having already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y de que Dios había salido y que de Dios había salido y que a Dios volvía, rose from supper and laid aside his garments, took a towel and girded himself. se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet and to wipe them with a towel with which he was girded. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Then he came to Simon Peter, and Peter said to him, Lord, are you washing my feet? Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar mis pies? Jesus answered and said to him, What I am doing you do not understand now, but you will know after this. Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Peter said to him, You shall never wash my feet. Jesus answered him, If I do not wash you, you have no part with me. Y dijo, jamás me lavarás los pies. Pedro dijo esto. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simon Peter said to him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo laves mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesus said to him, He who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean. And you are clean, but not all of you. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues todo está limpio y ustedes están limpios, pero no todos.
For he knew who would betray him, therefore he said, "You are not all clean." Porque sabía quién lo iba a entregar y por eso dijo, no todos están limpios. So when he had washed their feet, taken his garments and sat down again, he said to them, "Do you know what I have done to you?" Entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? You call me teacher and Lord, and you say, well, for so I am. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque sí lo soy. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Porque les he dado ejemplo para como yo les he hecho, también háganlo ustedes. Most assuredly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviador es mayor que el que lo envió. If you know these things, blessed are you if you do them. Si saben esto, serán felices si lo practican. Okay, so here we have quite a lot of points. Y aquí tenemos muchísimos puntos. So we have Jesus, he tries to wash Peter's feet. Y tenemos a Jesús tratando de lavarle los pies a Pedro. Peter's reaction at first is no, Su reacción de Pedro fue decir no. but then Jesus makes it very clear. Y Jesús hace algo, un punto para que sea muy claro. If you do not let me wash your feet, Si tú no me dejas lavar tus pies, you have no part in no me. tienes parte conmigo. And then he continues with his explanation Y continúa Jesús con su explicación. that if he, their Lord and teacher, Si Él, su Señor y Maestro, washed their feet, le lavó sus pies a ellos, then we are to do the same. entonces nosotros debemos de hacer lo mismo. That he gives an example, Que Él es un ejemplo. and that we are blessed if we do that. Y somos benditos si hacemos eso. Okay, so now that we know this and we see this, Así que cuando vemos esto, ya que podemos ver esto, let's just add one more quick scripture. vamos a añadir una escritura más, That's actually John 15:3. que es de hecho Juan 15:3. It's just a quick verse. Es un versículo rápido. It says, "You are already clean Ustedes ya están limpios because of the word which I have spoken to por you." la palabra que les he hablado. And so I just wanted to add the scripture in connection to what he spoke to Peter. Y yo quiero agarrar esta escritura para conectarlo con lo que le dijo a Pedro, That he said, "You're already bathed, que ya están limpios, just the feet." solo tienen que lavarse los pies. And those chapters, John 13, 14, 15, 16, Y esos capítulos, Juan 13, 14, 15, 16, is the same setting. es el mismo lugar, está en el mismo lugar. Those teachings and Jesus' prayer Esas enseñanzas y la oración que Jesús hizo happens on the Last Supper. pasaron durante la última cena. Okay, so even though we jump to chapters 4 to chapter 15, Así que incluso cuando ya saltamos a 2 capítulos después, el capítulo 15, it happens that exact same evening. está pasando en esa misma noche. Okay, so we see that he washed their feet, Así que vemos que les lavó los pies. and if not, they would have no part in Y him. si no lo hubiera hecho, no hubieran tenido parte con él. Okay, so he did it as an example for us. Él lo hizo como un ejemplo primero. So when we have communion, Así que cuando tenemos la Santa Cena, Jesus comes Jesús viene and he washes our feet. y Él lava nuestros pies. When we as a body Cuando nosotros estamos como un cuerpo, come together nos around juntamos the table en la mesa and enjoy the food, y disfrutamos de la comida juntos, Jesus washes our feet. Jesús viene y lava nuestros pies. So in that place, Así que en ese lugar there is no pride left, no hay, no pride left, ya no hay orgullo, no arrogance left. ya no hay arrogancia, Just like with Peter. solo como con Pedro. Like if Jesus lowered himself down so much, Sí, así que como Jesús se rebajó y se humilló, Jesus, the Son of God, Jesús, el Hijo de Dios, and washes your feet, y lava nuestros pies. then how much more I should wash your feet? Así que cuánto más nosotros debemos de ir y hacer lo mismo. So what does it mean? Así que, ¿qué It significa? means that there is no conditions left in my heart. I'm sorry? No conditions left in my heart Así que significa que no hay condiciones en mi corazón to serve you para servirte like Jesus served como me. Jesús me sirvió a mí. Okay? So this is the goal. Así que este es el objetivo. This is the point. Este es el punto. This is how Jesus lowered himself down to serve them. Es como Jesús se humilló para servirlos a ellos, lavándole los pies. And with that understanding, Y con ese entendimiento like we realize, okay, nos damos cuenta. like this is how I am to serve you. Así debemos de servirnos los unos a los otros como el cuerpo. So the goal is that we start to serve each other. Así que el objetivo es que nos sirvamos los unos a los otros We are equal. There's no difference y between us. todos somos iguales
iguales, no hay diferencias de los unos a los otros. because we are in that same place of having no more conditions towards each other. Porque estamos en ese mismo lugar donde no tenemos condiciones de los unos a los otros. Conditions in a sense of Condiciones en el sentido de, like, oh, if you do this, then I do this. si tú haces esto, entonces yo hago If esto. you don't do this, then I'm not going to Si do tú no haces esto, entonces yo no voy a hacer esto. this. That doesn't exist. Eso ya no existe. So that's what Jesus said. Y es lo que dijo Jesús, That he spoke about the great and the least. que él habló del mayor y el menor. But now Pero ahora the first is going to be the last, los primeros serán los últimos and the last first. y los últimos primeros serán los So primeros. we are all to serve each other. Así que todos debemos de servirnos los unos a los otros. Let me write the note over here, Voy a anotar una nota aquí since we're finished with this point. para poner en este punto. Okay, so let's write down Vamos a poner Jesus Jesús washes lava your feet. nuestros pies. So Así que that para que nosotros, para que ustedes wash other people's feet. para que ustedes puedan lavar los pies de las otras personas, Other brothers, other otros sisters. hermanos, hermanas. And I'll put one more point, Y pondré otro punto más just kind of like to be clear, para ser un poco más claro. so that somebody doesn't take a picture of it, Para que, I'm sorry, so that somebody doesn't take a picture of para it, que alguien no tome una foto and then when they get to this point, cuando lleguen a este punto they're like, Julian, digan, Julian, where are the buckets? ¿dónde están las cubetas? Which can be, buckets can be Que pueden ser, que podemos traer cubetas towards somebody's car, for example. para, por ejemplo, el carro de alguien. Right? Because before they walked on feet, Porque antes caminaron con sus pies, so that's what was getting dirty. así que están con sus pies con polvo Nowadays y we have sucios. shoes. Y por eso antes estaban descalzos y se empolvaban los pies, ahora tenemos zapatos. But now, most definitely, cars get dirty. Pero ahora definitivamente los autos son los So que se you can ensucian. grab it. Así que puedes agarrar una cubeta y lavar un carro de un hermano. Okay, so serve Así que each other sírvanse los unos a los otros without conditions. sin condiciones. That is the goal. Ese es el objetivo. That is the meaning. Ese es el significado. Conditions. That is the meaning. Yeah, that's the meaning. Ese es el significado de The eso. meaning that Jesus has washed your feet Ese as es- an example for you, Es el significado de cómo Jesús lavó los pies como un ejemplo so that you do that to others. para que tú puedas ir y hacer lo mismo con otros. And I'll put emphasis once again. Y voy a poner énfasis una vez más. John 13:14. Juan 13:14. If I then, Si entonces yo, your Lord and teacher. su Señor y Maestro, Okay, this is what Jesus is putting emphasis si on. ustedes me llaman Señor y Maestro, This is what he is conveying. This is y what eso es lo he's que trying Jesús to está tratando de decir, show his y disciples. mostrarle a sus That discípulos I, your Lord and teacher, que si Él, su Señor y Maestro, if I do that, si yo hago esto then do the same. y ustedes hagan lo mismo, ustedes hagan lo Verse mismo, 17, y el versículo 17, perdón, you're blessed. serán benditos, serán If you do that. bendecidos, serán felices. You're blessed if you remove all of the conditions and start serving Serán one felices y another. serán benditos y quitan todas las condiciones de los unos a los otros. Okay, so that's the point. Así que ese es el punto. I will write here John 13. I'll just write the verse. Y voy a escribir el versículo que acabamos de leer, el de Juan 13. So that was John 13 verses 1 through 17. Y era Juan 13 del 1 al 17. Okay, so let's go to the next one. Vamos al siguiente. That is bound by Jesus. Que somos atados por Jesús, aferrados a Jesús. Esa me gusta. Jesus. This is the next section. Es la siguiente sección. We're bound by Jesus. Estamos aferrados y atados a Jesús. Communion is the foundation of the community. La Santa Cena es el fundamento de la comunidad que tenemos. And as we already Y seen, como ya pudimos ver, this is not a theory, no es una teoría, but it is to be a part of our life. pero debe ser parte de nuestras vidas. So every time that we break bread together, we Así- eat together, Así que cada vez que partimos el pan, comemos juntos, we should remember that. debemos de recordar eso, Okay. todo esto. So Jesus binds us together because we are all his body. Así que Jesús nos junta a todos nosotros porque somos su cuerpo. So this coming together Así que el hecho de que nos reunamos around the table en la mesa, and eating together comamos juntos and serving one another as a lifestyle, y nos sirvamos los unos a los otros como un estilo de vida, this is what is supposed to bind us together. eso debe de atarnos los unos a los otros, aferrarnos. We're not supposed to be bound Debemos de estar unidos. by an amazing leadership. No debemos de, we're not supposed. Not
not supposed No debemos de estar unidos por un liderazgo increíble. or like, oh, this is great preaching. O esto es una prédica increíble. So we come together because of that preaching. Y entonces por eso nos reunimos por esa prédica. And neither by No debe de ser así. saying like, oh, this is such a nice group. O That's why we come quizás together. nos unimos porque es un buen grupo, es un grupo bonito. Or we have such a good worship. That's why we come together. O tenemos una increíble alabanza, por eso nos reunimos. Or a place that feels like O home. un lugar que se siente como casa. Like that's not what is supposed to bind us. Así, eso no es lo que nos debe de unir, It is that coming together. sino el hecho de unirnos a partir del pan. Because all of those other things, Porque esas otras cosas, y servirnos, it's easy for them to fall away. porque esas cosas son fáciles de que se vayan y son pasajeras. But if we understand communion, Pero si entendemos la comunión, la Santa Cena, then we'll be bound together like never before. podemos estar unidos de una manera que no vamos a poder, que no se compara con la anteriormente. So it is Jesus at the center, Así que es Jesús el centro, his body, his blood, su cuerpo y su sangre, the fear of God el temor hacia Dios that binds us together. que nos une. It is the fear of God that makes us to keep the commitments with each other. Y es el temor de Dios que nos mantiene para servirnos los unos a los otros. Because we are recognizing, we are discerning Porque reconocemos y discernimos that me serving you que el hecho de que yo vaya y te sirva a ti como mi hermano and keeping my word with you y mantenga mi palabra is as if I did it to Jesus. es como si se lo estuviera haciendo a Jesús mismo. So these are the commitments, and on the foundation we're born again. Y este es el compromiso y el fundamento en el cuando nacemos de nuevo, So that in itself porque eso mismo produces our love for Him, produce nuestro amor hacia Él love for Him and for others. y es el amor hacia Él y el amor por hecho a los demás. So this is what binds us, Y eso es lo que nos une, is this love. es este amor, Like that there is no other reason why we come together. que no hay otra razón por la cual nos reunimos, Because we love each other, we serve each other. porque nos amamos y nos servimos los unos a los otros. So this is how we are bound by Jesus. Así es como estamos unidos por Jesús There should be no other reason. y no debe haber otra razón. So I'll just put here bound together in love, Así que voy a poner aquí unidos por amor in Christ, en Cristo. together, Estamos unidos por amor, love, en amor por Cristo. in Christ. En Cristo, perdón. Okay, beautiful. Now let's talk about the healing and health in communion. In communion. Así que vamos a hablar de la sanidad y la salud en la comunión, en la Santa Cena. As we already mentioned, communion is the basis of the community. Como mencionamos antes, la Santa Cena es la base de la comunidad. So there is power in the communion. Así que hay poder en la Santa Cena. We look at 1 Corinthians 11:30. Podemos ir a 1 Corintios 11:30. There's this quick verse here. Hay este versículo rápido aquí. It says, "For this reason many are weak and sick among you, and many sleep." Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos no duermen. Okay, so Muchos duermen, perdón. there is something in it. Así que hay algo en la Santa Cena. So in that church, En esa iglesia, en because Corintio, of what they were doing, por lo que porque lo estaban haciendo de una manera indigna how they were not discerning the body, y no estaban discerniendo el cuerpo, they were sick and dying. estaban enfermos y estaban muriendo, They did it unworthy manner. lo hacían de una manera indigna They didn't understand relationships between each other y no entendían la relación de los unos con los otros and how they should be holy. y cómo deberían de ser santos. And so this is what was happening right there. Y es lo que estaba pasando ahí And now we are going to look kind of like at a different side of it as y lo well. vamos a ver de otro lado también. So just in a moment we'll look at a different side where from on one side you have sickness, Y vamos a verlo de otro lado. De un lado era por enfermedad but on the other side you will have healing. y del otro lado vamos a ver la sanidad. So just look at it in a second. Y lo vamos a ver en un momento, la parte de la sanidad. Usually what we are really good at Usualmente en lo que somos muy buenos when it comes to the call of Jesus cuando se trata del llamado de Jesús is that we catch this idea, es que tomamos esta idea, that we live it out, que lo vivimos, that this is not just the words to just think about, que no solo son palabras que pensamos, but we take it and we live it out. sino tomamos, lo reflexionamos y lo vivimos. So usually Usualmente, going out, el salir, evangelizing, healing the sick, evangelizar, a sanar a los enfermos, casting out demons, expulsar demonios, is strong. es algo fuerte. Is something that you get a lot of practice. Es algo donde obtenemos mucha práctica. And these are the signs that will follow those who believe. Y estas son las señales que siguen a aquellos que creen. But there is also something. Pero también hay algo. There is also a sign También hay una señal that Jesus mentioned que Jesús menciona in that same chapter of washing of the feet. en ese mismo capítulo de cuando lava los pies a sus discípulos. So John 13, Así que vamos de nuevo a Juan 13, verse 34-35. el versículo 34 y 35. And it says here,
Y dice aquí, A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. un mandamiento nuevo yo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. So that love Así que para que el amor, is a sign as well. así que el amor es una señal también. So we have the sharing of the gospel, healing the sick, casting out demons, Tenemos el compartir el evangelio, expulsar demonios, sanar enfermos, being the signs from Mark 16 that follow you. que son las señales que vemos en Marcos 16, que nos siguen a los que creen. And then there is this also sign Y luego también está esta señal que habla Jesús, of love. de que, que nos vamos a demostrar amor y que lo That pueden ver. this is how they will know that you're my disciple. Y así sabrán los demás que somos sus discípulos. For love for each other, for Por- brothers and sisters. Por el amor que nos tendremos los unos a los otros, hermanos y hermanas. Love for the body. El amor hacia el cuerpo de Cristo. Okay. So we have that, and you don't have to go to the scripture. This one is just John Y 2. tenemos esto aquí en Juan 13, pero no tiene que ir a esta otra escritura que vamos a ir. Yeah, it's First John 1. Let me see. First John 2. Es primera de Juan 2, no tienen que ir ahí. This just kind of talks about the same idea of love. Y también habla de la misma idea sobre el amor. But I'll just read through it quickly, Pero voy a leerlo rápidamente because I think it really fits beautifully, and it really explains this love for the body that we are to have. porque creo que lo explica de una manera muy hermosa y realmente lo muestra. Okay, so 1 Corinthians 2. First John 2. Sorry. Así que primera de Juan 2, Verses 3 through 11. del 3 al 11. Now by this we know that we know him if we keep his commandments. He who says, I know him, and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in him. He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. Brethren, I write no new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning. The old commandment is the word which you heard from the beginning. Again, a new commandment I write to you, which thing is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. He who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. He who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him. But he who hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he is going, because the darkness has blinded his eyes. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Amados, no les escribo un nuevo mandamiento, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio, el mandamiento antiguo de la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas lo han cegado sus ojos. Okay, so walking in that love, Así que caminar en ese amor, in that commandment that now you're commanded en ese mandamiento que nos mandó Jesús, to love one another, as it Llamarnos says in John los- 13. de amarnos los unos a los otros, como dijo en Juan 13. And so this is to grow in us, Esto es para que crezca en and as it nosotros. grows in us, Y mientras crece en nosotros, then we understand the body of Christ better and better, entendemos el cuerpo de Cristo mejor and we cada vez respect más. one another more and more. Y nos respetamos los unos a los otros más And y in más. process of that, Y en el proceso de eso, I believe yo creo that there is the healing and the health in that as well. que habrá sanidad y salud en eso también. The same way as there is sickness and death De la misma forma en la que hay enfermedad y muerte, on one side, or okay, no, No, perdón. sickness and falling asleep. Que hay enfermedad y dormirse, como dice en Corintios. I just want to use the same Solo language quiero- that Paul uses. Solo quiero usar el mismo lenguaje que usó Pablo en 1 Okay, Corintios. so there is weakness, sickness, and falling asleep. Así que hay debilidad,
enfermedad y se están durmiendo that gente is tied to the lack of love, que está atado a la falta de amor, lack of understanding, la falta de entendimiento that we are to serve each other like Jesus Del because we're the servi- body of Christ. del servirnos los unos a los otros porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Okay, so on the other side, I believe Así que del otro lado yo creo that if we walk in that love, que si caminamos en ese amor, in respect and understanding, discerning, en respeto y entendimiento, discerniendo, then there is the blessing. entonces viene la bendición. So the health of an individual, Así que la salud de un individuo, according to the Epistle to Corinthians, de acuerdo a lo que dice la carta de los Corintios, is dependent on the interaction of the community. está dependiendo de la interacción de la comunidad, de los hermanos. So the community was walking in disobedience, Que si la comunidad estaba caminando en desobediencia and that was causing brothers and sisters y eso causaba hermanos y hermanas to be in that sickness, those who are. que estén en esa enfermedad, aquellos que están en esa desobediencia, judgment on que están themselves. comiendo el juicio en ellos mismos. So I believe in the same way, Y yo creo que de la misma forma, if we walk in the understanding of the community, si nosotros andamos caminando en entendimiento de la comunidad, then there will be healing and health. entonces va a haber sanidad y salud. Okay, so that's kind of an explanation of it. Y es una explicación de eso. And again, we are doing a really good job with waiting for each other Y yo creo que estamos haciendo un buen trabajo de esperar los unos por los otros and with serving each other also, I y think. también servirnos los unos a los otros. So we are doing well. Así que estamos haciendo bien. So that's why there isn't that many sick people here. Y por eso es que no hay muchas personas enfermas aquí. No, I No es cierto. honestly think it. Yo honestamente creo, Yeah. y lo creo realmente, Okay, so here is this point, healing and health. I'll just que está este punto de sanidad y salud. healing and health. But for me, it is very interesting Pero para mí es muy interesante how this community aspect cómo este aspecto de comunidad can have such an impact on a person. puede tener un impacto en una persona. That you not seeing the Lord's body for what it is Que una persona no vea el cuerpo de Cristo por lo que es and treating it the way that you are supposed to treat it, y no lo esté tratando de la manera que debemos de tratarlo. that can have such severe consequences. Que eso puede tener consecuencias severas, As we read of those who are, just walking the disobedience, they were not understanding. como lo que vemos en 1 Corintios, que estaban haciéndolo de una manera indigna. I think it's very interesting. Y yo creo que es muy interesante. Okay, so let's put a note here, healing. Pongamos una nota aquí, en este punto, I'll just put here, grow in love. que hay que crecer en amor. In love. Just kind of to keep it short. Para mantenerlo corto. Let's do one more point. Vamos a hacer un punto más, That will be God's love. y ese es el amor de Dios. God's love. Okay, so in this point, we realize En este punto nos damos cuenta that this fear of God que este temor de Dios in communion, en la comunión, en la Santa Cena, community, en la comunidad, is not just towards, towards God. no es solo hacia Dios. This fear of Hacia- God Este temor de Dios becomes in between of us as well. se viene también entre nosotros, And that will cause y eso causa the love to flourish que el amor florezca between each other. entre los unos a los otros. So it won't be just individually, Y no solo va a ser individualmente, that each of us individually que cada uno de nosotros has individualmente fear towards God, tenga temor a Dios, and so He has love. así que tiene amor, But now it is sino ahora in the es body en el cuerpo that there is that fear of God in between each other, que hay temor de Dios entre nosotros, and that will develop the supernatural love, y eso va a hacer y causar que tengamos ese amor sobrenatural. as we already saw with the washing of the feet. Como vimos en el lavamiento de los pies, There's no conditions. no hay condiciones, It becomes unconditional se love convierte en un amor incondicional. because Jesus washed my feet, Porque Jesús lavó mis pies, so I'll wash yours. ahora yo haré lo mismo con ustedes. So you become by that understanding Así que nos lo entendemos con ese entendimiento of what Jesus has done for you de que lo que Jesús hizo por nosotros, and how you are to do it the same to others. como nosotros tenemos que hacer lo mismo para los otros. Now we are bound in one bread, Ahora estamos unidos en un mismo pan and we're just united in y this love estamos as well. unidos en ese amor también. Okay, so this point of God's love Así que este punto del amor de Dios some way ties together with the other ones. se ata con el anterior. Let's do one more point before break. Vamos a hacer un punto más antes del descanso. So we had the God's love, and now let's go to God's covenant. Vamos a ir al pacto con Dios.
el pacto de Dios. So we'll look at communion Así que vamos a ver la Santa Cena and see how it relates y la to comunión, cómo, the covenant y cómo se relaciona con el pacto with Moses. con Moisés. Okay, so let's take a look at Matthew 26:28. Así que vamos a ir a Mateo 26, 28. So Matthew 26:28. No, abre. Ahí está. Okay, so 26:28 it says this. For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. So right here in this sentence, Aquí en esta oración, Jesus is referring or Jesús- paraphrasing Jesús está parafraseando y refiriendo the words of Jesus, the words of Moses. Sorry. las palabras de Moisés. But this time it's different, Pero esta vez es diferente, right? Because now porque ahora it is His blood. es su sangre. It is the blood of Jesus, Es la sangre de Jesús, not the blood of animals. no la sangre de los animales. So let's look at Moses, Así que vamos a ver a Moisés Exodus 24, en Éxodo 24, 8 through 12. 8 al 12. 24, right? Yes. So that was Matthew 26:28, Eso fue Mateo and then we jump into Exodus 26, 28. 24, 8 through 12. Y vamos a ir a Éxodo 24, 8 al 12. Okay, so we had Matthew 26, 28. Okay, so Exodus 24, 8. Así que Éxodo 24, 8. And Moses took the blood, sprinkled it on the people, and said, "This is the blood of the covenant which the Lord has made with you according to all these words." Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y les dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Okay, so we see Moses doing it, Así que vemos que Moisés lo hace and then hundreds of years later, y cientos de años después we see Jesus doing exactly the same thing. vemos a Jesús haciendo lo mismo, That this is the blood of the covenant. que esta es la sangre del nuevo pacto. Verse 9. Versículo 9. So here we read what happens next. Y aquí vemos lo que pasó después. Then Moses went up also, Aaron, Nadab, Abihu, and 70 of the elders of Israel. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. And they saw the God of Israel, and there was under his feet, as it were, a paved work of sapphire stone, and it was like the very heavens in its clarity. Y vieron al Dios de Israel, debajo de sus pies había como un embolsado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. But on the nobles of the children of Aldo. Israel he did not lay his hand, so they saw God, and they ate and drank. Pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Then the Lord said to Moses, "Come up to me on the mountain and be there, and I'll give you tablets of stone and the law and commandments which I have written, that you may teach them." Y el Señor le dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Okay, so we have Jesus. Así que tenemos a Jesús. There you have the Passover meal. Tenemos la cena de la Pascua. At some point during the Passover meal, En algún punto de esa cena that's what Jesus does. es cuando Jesús muere. Takes the bread. Toma el pan, Okay, he breaks it. él lo rompe. He takes the cup. Toma la copa, perdón. So he says these words Y dice estas palabras, that my blood que mi sangre is this blood of the new covenant. es la sangre del nuevo pacto. And so we see Moses Así que vemos a Moisés saying that this is the blood of the covenant. diciendo que esta es la sangre del pacto. And so it looks very natural Se ve muy natural, because it is in the natural. porque es en lo natural. But then this happens. Pero luego esto pasa. They go up the mountain. Fue al monte, They see God of Israel. ven a Dios de Israel And under his feet, y debajo de sus pies so they are on a mountain. están en una montaña, But yet they see God. pero aún ahí pueden ver a Dios. And under the feet of God, Y bajo los pies de Dios they see sapphire stone, ven un embaldosado de zafiro, so clear that it looks like heaven. tan claro que se ve como el mismo cielo, But they are not dying, pero no se están muriendo and they're having a meal. y están comiendo. So they're eating. Así que están comiendo ahí. And there is God Y ahí está Dios with the sapphire, con el zafiro, looks like heaven. se ve como el cielo. And there is Moses Y ahí está Moisés with two of his assistants con sus dos asistentes and 70 y 70
elders ancianos, enjoying a meal. y están comiendo ahí una cena. I think that's amazing. Y yo creo que es increíble That so quickly que tan rápido we go through being, down the que mountain vemos que están debajo de la montaña, where Moses sprinkles blood. donde Moisés le tira la sangre Says, "This is the blood of the y covenant," dice, esta es la sangre del pacto. and that part of that covenant Y esa parte del pacto, that they're eating meal ahí luego vemos que están comiendo una comida in this supernatural setting. en este lugar sobrenatural, en este ambiente sobrenatural. And then verse 12, Y luego el versículo 12 Moses invites him higher invita a Moisés arriba, to go higher on the mountain. que vaya arriba, más arriba en la montaña. And that's where he gives him the tablets of Y stone. ahí les da las tablas de piedra. And so hundreds years later, Así que cientos de años después, exactly to the day, en el día, on the day of Pentecost, en el día del Pentecostés, now it's the Spirit of God that is being given, ahora es el Espíritu de Dios que ha sido dado, where first 120 praise, que In the 220 oraron en el monte alto, praying, orando, and then this supernatural event happens. y este evento sobrenatural sucedió. And the reason why there were so many people Y la razón por la cual había mucha gente en Jerusalén is because exactly on the day of Pentecost, es porque exactamente en el día del Pentecostés, that's when the law was given, es cuando la ley fue dada. and then hundreds years later, Y cientos de años después, the same is happening. lo mismo está sucediendo. The church is being born, La iglesia está siendo nacida, the body of Christ here on the earth. el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. And so this is the beauty Y eso es lo hermoso of Jesus establishing this new covenant on his blood. de Jesús estableciendo este nuevo pacto con su sangre. That Moses, they ate together Que igual ahí con Moisés estaban comiendo juntos and they saw God, y vieron a Dios. and they made a table of showbread Hicieron una mesa to remember. para recordar. And it's called table of the presence as well, Y es llamada la mesa de la presencia. and the también. table of faces. Y la mesa de las caras. Yeah, like if you look at the word showbread, Si ves la palabra showbread, showbread, the bread that we're el putting, pan que estamos poniendo en la mesa, it's also called faces. también es the llamado showbread. caras. Yeah. ¿El pan de qué? El pan de la proposición. So we have this holy table, Gracias. Y vemos esta mesa santa just like the Ark of the Covenant, como el arca del pacto, that you couldn't touch. que no lo podías tocar. You had to carry it by the poles. Tenías que cargarlo de los palos que tenían los lados. The table was carried in the same way, Y la mesa también era cargada de la misma forma. and there were those 12 breads, Y habían esos 12 panes, each representing a tribe from Israel. cada uno representando a una tribu de Israel. And on the sides you had cups of wine. Y en los lados habían las copas con vino. And so that is a picture Y es una imagen that is pointing forward que apunta hacia adelante to Jesus eating with the 12 a Jesús comiendo con los 12 and drinking wine. y tomando el vino. So this is just this beautiful picture Y esta es una imagen hermosa of communion de la comunión, de la Santa Cena, that we now have. We have it. que ahora la tenemos. Like this very thing that was happening with Moses and Que- the elders. Que esto que estaba pasando con Moisés y los ancianos, This eating with God. tener esta cena y comiendo con Dios, We have that now. ahora lo tenemos nosotros. And it's going to be even better Y va a ser incluso mejor in the kingdom of en God. el reino de Dios. So there is that pointing forward. Y todas estas cosas están apuntando hacia adelante. So Moses and 70 were Como- pointing towards the Pentecost, Moisés y los 70 estaban apuntando al Pentecostés towards us now. y que somos nosotros ahora. And then what we do now, Y lo que nosotros hacemos hoy, our community now, nuestra comunidad ahora, our meal together now, nuestro partir del pan ahora, our breaking of bread el partimiento del pan, la comida, is pointing towards the kingdom of God. apunta al reino de Dios, al día que Él va a volver y que estaremos junto con Él. Okay, so let's go to Luke 24. Vamos a ir a Lucas 24, Luke 24. Yes. So in Luke 24, I will read on, it's after Jesus' resurrection. Voy a leer después de la resurrección de Jesús. So let's see how did they see Jesus? How did Vamos a ver cómo veían a Jesús, how did this picture of breaking of bread and drinking wine cómo esta imagen de partir el pan y tomar vino continues to carry over
que se sigue llevando. Okay, so Luke 24, verse 13. Así que vamos a Lucas 24, versículo 13. So I'll just quickly read through the story, Y voy a leer todo, and then Jonathan will y read. luego yo lo va a leer todo él y luego lo leeré yo en español. Now behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. And they talked together of all these things which had happened. So it was, while they conversed and reasoned, that Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were restrained so that they did not know him. And he said to them, What kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? Then the one whose name was Cleopas answered and said to him, Are you the only stranger in Jerusalem? And have you not known the things which happened there in these days? And he said to them, What things? So they said to him, The things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. But we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, today is the third day since these things happened. Yes, and certain women of our company who arrived at the tomb early astonished us. When they did not find his body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said he was alive. And certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see. Then he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe in all that prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures that the things concerning himself. Then they drew near to the village where they were going, and he indicated that he would have gone farther. But they constrained him, saying, Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to stay with them. Now it came to pass, as he sat at the table with them, that he took bread, blessed, and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they knew him, and he vanished from their sight. Ok. Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emmaus, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con un semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. So they could, in that moment, En ese momento ellos when podían ver, Jesus broke the bread, cuando Jesús partió el pan, they could see Jesus, ellos pudieron ver que era Jesús, or his true identity. a su verdadera identidad, de quién era él. Just like Moses, Como Moisés, with the elders, they were on the mountain. cuando los ancianos estaban en la montaña con él, Okay, when they were eating, cuando ellos estaban comiendo, they saw God. ellos vieron a Dios. So in the same way, Y de la misma we now forma, when we have communion, nosotros cuando tenemos comunión, la Santa Cena, the Lord is going to, like the Lord opens our eyes, el Señor abre nuestros ojos and we see the body y vemos el cuerpo for for who they are, por quien realmente es, and we see Jesus, y vemos a Jesús who He really is.
por quién realmente es. So that is happening right there Y eso está pasando ahí, in the breaking of bread en together. el partimiento del pan juntos. And then verses 32 through 35. Y el versículo 32 y 35. And they said to one another, Did not our heart burn within us while he talked with us on the road and while he opened the scriptures to us? So they rose up that very hour and returned to Jerusalem and found the 11 and those who were with them gathered together, saying, The Lord is risen indeed and has appeared to Simon. And they told about the things that had happened on the road and how he was known to them in the breaking of bread. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunido a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. So their hearts were burning Sus corazones estaban quemando. as he was talking with them and Mientras saying things to them. ellos sus corazones estaban ardiendo mientras él hablaba con ellos. But they knew him Pero lo conocieron when he broke the bread. cuando partió el pan. So it's again kind of like with Moses Es como Moisés on the mountain, en la montaña, where there was fire, donde había fuego, where all of them who didn't come up the mountain, con todos aquellos que subieron al monte, they saw the mountain burning, vieron que el monte estaba and quemándose, they heard the voice, escucharon la voz, but they didn't know him. pero no lo podían ver. But those who went with Moses, the Pero 70 aquellos que fueron others, con Moisés y estaban ahí, they saw God. ellos vieron a Dios, They were breaking bread. ellos estaban partiendo el pan. So in the same way, Y de la misma forma, like they were hearing Jesus, ellos estaban escuchando a Jesús and their hearts were burning, y sus corazones estaban ardiendo, just like the mountain was burning. como la montaña estaba ardiendo. But it was in the moment when he broke bread Pero fue en el momento en el que él partió el pan that they knew him. que ellos lo reconocieron. So in the same way, Y de la misma forma, for us. para nosotros, es para nosotros. So we don't want to do it as like a side note. Y no queremos hacerlo como, I'm sorry, Side note, break bread as a side no note, queremos partir el pan como algo aparte, but like the center. sino como el centro. So this is to become the foundation, Esto debe ser el fundamento. and del por qué this nos is reunimos. why, as we saw before, Y es como vimos so anteriormente, when they came together, esa era la razón por la cual se juntaban they would see Jesus reveal himself in their midst. y Jesús se revelaba a sí mismo. Not as a symbol, Y no es como un símbolo el comer, el partir el pan. and I believe the same way as we see in their example, in the early disciples' example, Y yo creo que en el ejemplo que pudimos ver aquí en Hechos, the same way we see with Matthew 26, fue lo mismo 24, que vimos en Mateo 26, Éxodo 24, and Luke 24. en Lucas 24. I believe we can expect the same, Yo creo que podemos esperar lo mismo to know him. para conocerlo, para verlo. And I've already mentioned that, but I'll just repeat it again. Y ya lo mencioné anteriormente, pero lo quiero repetir. Just those points of fear Esos puntos de temor towards God. hacia Dios. We have that holiness of God, Tenemos esa santidad de Dios. true love, as we Tenemos see over ese there as well. verdadero amor, como vemos ahí. And just no conditions to Y no serve. hay condición en ese amor. Es un amor So incondicional. This is somehow like a wrap up of what we've covered so far. Y esto es como un resumen de todo lo que hemos cubierto hasta ahora.